Saludos amigos y bienvenidos en Familia, Canal Diocesano de Televisión. La adolescencia es el tránsito entre la niñez y la edad madura. Si por algo se caracteriza también es porque los órganos sexuales alcanzan su capacidad fisiológica de funcionamiento. Los adolescentes así empiezan a interrogarse sobre sí mismos, incluyendo también la curiosidad sobre su propio cuerpo, siendo esta curiosidad el deseo de experimentar y de explorar cosas nuevas, cosas desconocidas, una de las primeras manifestaciones de la sexualidad. La vida de los adolescentes también fluctúa entre lo que se es y lo que se está llamado a ser. Para abordar este tema, hoy hemos invitado a compartir el programa de esta semana con nosotros a Nieves González Rico. Ella es madre, licenciada en Medicina, máster en Sexología y directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Nieves, bienvenida. Buenas Gracias. noches. Y también con nosotros está Ernesto García Vaquero, profesor de instituto, también jefe de estudios y colaborador del COF y formador del Juventí, podemos decirlo así. Ernesto, Sí, bienvenido. Sí, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando de este tema, la adolescencia y la sexualidad, un tema pues complejo y que espero que ayude también a muchos padres que nos estén viendo en este momento, ¿no? Vamos a empezar definiendo, ¿qué llamamos adolescencia? Nieves. La adolescencia son las transformaciones psicológicas que acompañan un periodo de la vida que se conoce como pubertad, comienzan con la pubertad, es decir, con esos cambios del cuerpo que hacen que las niñas dejen de ser físicamente niñas para hacerse físicamente unas mujeres, recibiendo la menarquia, la regla, y los niños adquieran características maduras a nivel sexual con la aparición de las eyaculaciones. Estas transformaciones físicas, como la persona es su cuerpo también, cuando el cuerpo cambia, todo el niño y toda la niña empieza a transformarse. Entonces ese conjunto de cambios que afectan ya a otras esferas y que por tanto afectan las relaciones que establecen consigo mismos, con los demás, es lo que se denomina adolescencia. Aquí en la adolescencia podemos decir de cara a los padres que nos estén escuchando que la mejor manera de ayudarles es ayudarles a amarse para poder amar. Es una de las frases que queremos destacar, ¿no? Para poder enseñarles a amar, tenemos que ayudarles a amarse a ellos mismos. Y dices, ¿y por qué? Porque parece que querernos a nosotros mismos tenía que ser, ¿no? Hemos nacido con nosotros mismos, nos queremos. Sí. Pero no es así. El niño, como vimos en otro programa que estuvimos grabando, aprende a descubrir su valor siendo mirado con valor, y el adolescente sobre todo se pone en cuestión, es decir, porque de repente se da cuenta que no solo es distinto a los demás, sino que es único y irrepetible, y no es inmediato que se quiera. Es decir, se percibe diferente, pero no es consciente de su valor. Y como no es consciente de su valor, le pesa muchísimo la mirada que los otros tengan sobre sí. Por eso está tan pendiente de los compañeros, en el caso de los estudios, del lugar en el que vive, de los comentarios de sus padres, ¿no? A medida que va consolidando su propia identidad, empieza a relativizar el entorno, pero claro, inicialmente no. Entonces, ¿cómo consigue llegar a quererse? Pues hay un itinerario paciente que uno no se puede saltar, ¿no? Porque a veces los padres dicen, pero ¿y cómo consigo yo? Por favor, valórate un poco, ¿no? Pero dices, ya, pero ¿qué camino has seguido tú hasta que has sido capaz de interiorizar tu valor? Pues el mismo que tienen que seguir tus hijos o que tienen que seguir tus alumnos, ¿no? Un camino muy paciente en el que, siendo queridos bien, llegarán a quererse ellos. Digo, siendo queridos bien, porque no toda relación construye un adolescente. Ernesto, no sé si desde tu experiencia profesional, como profesor de instituto, como jefe de estudios además, y luego encima también como colaborador del COF y formador del Juventí, vienes a confirmar esto que estaba diciendo Nieves. Sí, yo creo que es una época donde los chavales tienen que buscar su hueco, buscan su hueco en la sociedad, pero por otro lado no quieren ser distintos. Quieren ser distintos, pero tienen vértigo de ser distintos, porque de alguna manera ellos no confían en que tal como los cambios que están sufriendo son positivos y al final les va a llevar a algo positivo. Entonces es una época donde, entre otras cosas, pues pueden surgir problemas, como puedan ser por la anorexia o la bulimia, porque de alguna manera
ese hueco se lo están haciendo, De alguna manera también a veces buscan llamar la atención, porque tienen que estar ahí de alguna manera. Entonces sí, efectivamente, como bien dice Nieves, estoy totalmente de acuerdo con ella, es una época donde están muy pendientes de qué piensan o qué dicen los demás de ellos, y muchas veces pues ni piensan ni dicen nada de ellos porque son uno más, están totalmente integrados. Aunque aparentemente parezca lo contrario, que les da todo igual y que todas las opiniones, como dirían vulgarmente, les resbalan. Para nada les resbalan, ¿eh? Las mastican y las mastican. Date cuenta que su cuerpo se transforma mucho en poco tiempo. Y entonces lo miden todo, o sea, las preguntas de ellos siempre son ¿cuál es la edad normal para? ¿Cuánto tiene que medir esto? O sea, intentan como obtener parámetros de normalidad para compararse, para ver si lo que me está pasando a mí es lo normal, ¿eh? Entonces se observan muchísimo, ¿verdad? No todos viven ni la pubertad ni la adolescencia de la misma manera y al mismo tiempo, porque hay niños y niñas con pubertad más precoz, que también hacen transformaciones muy prontito, les hay muy tardíos, entonces no es sencillo, porque las diferencias cronológicas de desarrollo les llevan también a muchas comparaciones. El cuerpo no se desarrolla del mismo modo, porque cada cuerpo tiene unas características también personales, únicas y repetibles. Entonces, ¿cuánto tienen que medir los hombros de ancho? ¿Cuánto tengo que crecer, ¿no? ¿Por qué un pecho se desarrolla antes que otro? A ver si a mí no me va a bajar la regla cuando escuchan, ¿no? Todas estas cosas que un adulto, claro, las lee en la perspectiva del tiempo, el adolescente las está viviendo en ese mismo instante, ¿no? Y le genera sufrimiento la comparación continua que él establece, no es que los demás, pero a la vez la están estableciendo todos, unos con otros. Incluso entre niños y niñas, diría yo. Es muy curioso cuando a lo mejor impartimos talleres del Yuan-Ti, y claro, pues si tenemos a adolescentes de 14 años, por ejemplo, 13 años, niños y niñas, les hablamos igual a todos, cómo los ojos de las niñas se abren al 100% porque saben perfectamente lo que les estás diciendo, y en cambio los niños muchas veces ves las caras que no saben lo que les estás diciendo, están totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque las niñas ya han experimentado ese cambio a nivel físico, psicológico, social, incluso sexual, y los niños pues a lo mejor no han empezado o ni siquiera han reparado en ello. Claro, hay que hablar de ritmos distintos también, en función de si se es niña, o si estamos hablando de una adolescente niña o de un adolescente niño. Esto lo hemos pasado por alto, distintos, pero... siempre la pregunta es ¿por qué los chicos se desarrollan más tarde que las chicas? Esa es la pregunta que hacen siempre. Y la respuesta es que es un misterio, porque realmente es un misterio, es como un reloj biológico que determina que generalmente la pubertad llegue antes en las niñas y entonces hagan maduración, ¿no?, personal. Por eso las niñas se suelen fijar en chicos que las llevan un par de años y a los de su edad les consideran infantiles, ¿eh? Y a veces por eso precisamente los niños sufren, porque creen que es que no se fijan en ellos. Se ven como críos. Claro, porque se ven como críos y no entienden que es que efectivamente que sus compañeras... no es que, bueno, pues es simplemente, efectivamente, como dice Nieves, porque se fijan en jóvenes mayores, y además que lo ves perfectamente, ¿no? Cuando están por los pasillos, por ejemplo, como las niñas están mirando a los pasillos de arriba, que es donde están los mayores, y los chicos, en cambio, pues están empujándose. Que es su manera de relacionarse, empujarse. Claro. Sí, pero también hay que decir que hay variaciones entre niñas y entre chicos, es decir, que hay niñas de pubertad tardía y hay chicos que se desarrollan pronto. Y que los que se desarrollan tarde, eso es importante, porque a veces los padres, si un niño, dices, ¿cuándo empieza la adolescencia? Pues cuando empieza la pubertad, cuando el cuerpo cambia, el niño cambia. Ya, pero los que se desarrollan tarde pueden ir haciendo procesos de maduración personal. O sea, no pensemos que porque es físicamente un niño es inmediatamente menos maduro. Sí. Y tienen sus ventajas, porque cuando les llega el cuerpo más adulto ya han comprado los muebles. Cosa que al revés no sucede. Si a una niña le baja la regla en sexto de primaria, no pensemos que en segundo de la ESO ha acabado su adolescencia. Sigue con su adolescencia en tercero y en cuarto. Es decir, lo que sucede es que se prolonga en el tiempo, ¿eh? Hay que proteger mucho a los que se desarrollan pronto. Eso lo digo a los padres. Porque claro, tú le ves a este chaval que se te ha crecido en segundo de la ESO, le tienes calzando un 45 con una apariencia de hombretón, pero abre la boca y es un infantil, porque a ver, es que tiene 14 años. Pero la apariencia que te da, entonces como tienen apariencia de mayores, se tiende como a exigirles como si lo fuesen,
o cuando salen de casa se pueden comportar como si aparentemente lo fuesen. Y claro, son lo que son. ¿Y cómo ayudamos en positivo a construir la madurez y la autoestima de los adolescentes? Pues mucho refuerzo positivo. Mucho refuerzo positivo en general, por ejemplo, una tontería, pero hay que decirlo, cuando consiguen logros en los estudios. Hay muchas veces que los profesionales y los padres estamos muy pendientes de cuando bajan las notas, cuando suspenden, pero también hacen cosas que son logros y que hay que decírselo, porque eso les va a ayudar a realmente conseguir una pequeña autoestima a veces, pero una gran autoestima otras veces. Y luego, como nosotros decimos en el Yuenti, en la primera etapa, hacerles ver que son un diamante en bruto, todos ellos son diamantes en bruto, que lo único que hay que ir perfilando, todos son diamantes en bruto, porque todos tenemos mucho bueno que ofrecer. Les hacemos una dinámica, por ejemplo, en el cual se lo hacemos precisamente a los adolescentes, en el cual siempre les pedimos que nos pongan en un papel pues, qué es lo que les atrae del sexo opuesto. Pues nada, pues cada uno pone lo que considera oportuno y tal, ¿no? Entonces luego les hacemos la pregunta contraria, ¿y qué crees tú que tienes de atractivo hacia el sexo opuesto? Pues todos ponen algo. Es verdad que a lo mejor no todos tienen la tabla de chocolate como ellos dicen, pero... El bolito pimpollo. Efectivamente, o no son rubios, pero es verdad que todos tienen algo que ofrecer y eso aparece en los papeles, con lo cual hay que hacerles ver y descubrir, que se descubran ese lado positivo que tienen. Nieves. Sí, a mí me parece también tener expectativas realistas, ¿no? Porque muchas veces la falta de estima también la genera el entorno, en cuanto que tú les puedes pretender lo que no son capaces de dar, ¿eh? Esto muchas veces pasa en los padres, aunque estamos en un programa en familia. El tema no es que el chico no tiene capacidad, sino que estás tú proyectando una serie de expectativas que no corresponden a la realidad de tu hijo. Si uno es de ciencias, pues no es de letras y ya está. Y a uno se le da el deporte y no se le da la música, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es sacar partido a sus cualidades y no pretender aspectos imposibles que le generen una frustración por la que no tiene motivo, porque tiene otros puntos que son fuertes para él, ¿no? Y me parece muy importante de cara a la estima de los chicos el que los padres también tengan una respuesta afectuosa constante. Es decir, tú no puedes relacionarte afectuosamente solo cuando tiene logros que tú, ¿sabes? Claro. Y hacerles vacíos cuando ellos están atravesando sus cambios de humor o son vulnerables. Porque les desconcierta mucho y como decimos que se dan muchas vueltas a las cosas, se machacan qué habré hecho, qué habré... No, esa estabilidad que ellos no poseen es la estabilidad que los adultos les tenemos que dar. Entonces hay que saber diferenciar su persona de sus acciones. No es lo mismo decirle, mira hijo, tienes desordenada la habitación, a decirle, hijo, eres un desastre. Hijo, eres un desastre se dirige a su persona y le destruye, porque son tremendas... No ha recogido el dormitorio, es una acción concreta. Le puedes decir, además estoy seguro de que eres capaz de recogerlo, tienes perfecta capacidad para hacerlo. Entonces corregimos en concreto y alabamos en concreto. Eres muy guapa, eso no le consuela a un adolescente. Si tú le dices, tienes unos ojos preciosos, porque a lo mejor es culona, ¿entiendes? Y la están llamando culona en clase. Entonces eres muy guapa, y dices, sí, eso lo dices tú porque eres mi madre, pero en el colegio me llaman otra cosa. Entonces, saber identificar hasta físicamente, concretamente, también sus puntos fuertes. Entonces hay que alabarles y corregirles concretamente y mantenernos con un afecto incondicional más allá de sus aciertos o sus logros. Y hablar, yo creo que hablar mucho con ellos, hay que hablar. Y hay que hablar y mostrarles los cambios que van a sufrir y intentar darles una respuesta. Yo creo un poco lo que dice Nieves, ¿no? Hay niñas que a lo mejor están gorditas y entonces las madres les dicen, no, pues si tú no estás gordita, tú estás un poco hermosa. Mira, pues en fin, pues es verdad que estás con un pequeño sobrepeso, pero no hay problema. Vamos a intentar ver cómo un poco no enmascarar la realidad, no enmascarar la realidad, no porque eso además les hará desconfiar y no volver a hablar abiertamente hacia los padres o hacia la madre, más muchas veces se da, porque verán que es que el problema sigue ahí y no les han dado solución, ¿eh? Confiar, yo creo también confiar, ¿no? Confiar en mucho ellos, en mucha ellos. confianza, mucha confianza. No estar detrás continuamente de ellos porque diese la sensación que no son capaces.
de hacer las cosas, que no son capaces de desenvolverse en el mundo. Hay que confiar más en ellos. Es que la propia estima tiene que ver mucho con la capacidad de logro. Es decir, ellos necesitan ver que son capaces de lograr cosas para saber que valen. Por ejemplo, por eso los niños pequeños en los deportes juegan y los mayores en los deportes luchan. Claro. Luchan, salen a luchar en el partido de baloncesto, porque ellos van reconociéndose a base de ver lo que son capaces de lograr. Entonces, que puedan, o sea, se les identifiquen los logros, como está diciendo. Es muy importante porque eso les va dando esa confianza en sí mismos, ¿eh? Y si al niño no se le da el baloncesto y lo que quiere, o al fútbol y lo que quiere jugar es al baloncesto, pues déjele usted jugar al baloncesto, porque lo que necesita es lograr integrarse en un equipo, lograr disfrutar de un partido. Eso les va generando, ¿no?, mayor conciencia de que son capaces, ¿no? Bueno, en este punto es importante hablar de las conductas de riesgo. ¿Cómo podemos definirlas, Nieves? ¿Qué es una conducta de riesgo? ¿Qué es una conducta de riesgo? Pues una acción que atenta contra la integridad de una persona, contra su valor, contra esta estima de la que estamos hablando. Cualquier acción, aunque sea voluntaria, que tú dices, no, lo he escogido yo, ya, pero está poniendo en cuestión un aspecto importante de tu dignidad personal, es un riesgo. Hay riesgos a muchos niveles, ¿no? Hay riesgos, por ejemplo, en la salud. Pero claro, hay una salud física y hay una salud emocional y afectiva, por ejemplo, el consumo de sustancias. ¿Por qué bebe un adolescente? Porque un adolescente tiene razones afectivas para beber, por ejemplo, ¿no? Es decir, primero, no es consciente del riesgo, porque es una característica de la adolescencia, es que se sienten invulnerables, vamos, las cosas les pasan al de enfrente. Pero es que ni aun cuando les han pasado ya a ellos, o sea, porque vayas a decir, oye, es que no le ha pasado, no, pero es que sí que le ha pasado. Su razonamiento es, la próxima vez lo voy a hacer mejor y no me va a volver a pasar. Efectivamente. Porque tener conciencia de riesgo es un paso a la vida adulta. O sea, supone una característica psicológica de vida adulta, ¿no? Entonces, por tanto, no tienen conciencia de que son vulnerables y, por tanto, de que hay acciones que suponen riesgos. Y educativamente, como decía antes Arturo, como muchas veces los padres han estado detrás, no han hecho la experiencia de equivocarse y tener que aprender. Entonces, los hijos pues también tienen que hacer la experiencia de equivocarse y la labor de los padres es, el tema no es no equivocarte, no es objetivo en la vida, porque en la vida nos equivocamos, es aprender. Aprender de esa equivocación. Luego también, a ver, yo creo que es importante que ellos en el grupo de amigos, por ejemplo, pues no quieren ser distintos, no quieren quedarse atrás. Si el grupo de amigos hace botellón, pues lógicamente no se van a quedar atrás, porque les pase lo que les pase, es mucho más duro la soledad para un adolescente, ¿vale? Luego también, por otro lado, pues como dice Nieves, se les puede hablar de esto es malo, pero si se les habla a un nivel de un adulto o con una responsabilidad de un adulto, ellos no van a responder hacia esa responsabilidad, es decir, no podemos perder de vista que tienen 12 o 13 años. Y luego, aparte de las conductas con respecto a la salud, también es importante otro tipo de conductas, pues tipo, por ejemplo, la autolesión, que hay adolescentes que también esa situación se da. Pues habría que ver el porqué. Muchas veces detrás, pues ¿por qué no? Pues hay familias desestructuradas, o hay grandes enfrentamientos o grandes problemas con el padre o con la madre, o hay ausencia de uno de ellos, aunque no estén separados los padres, simplemente hay ausencia. Entonces, de alguna manera, pues también busca pues esa llamada de atención, ese cariño, ese acercamiento, esa palabra. Entonces, pues muchas veces se usa una autolesión. ¿Y cuáles son las motivaciones, conscientes o no, de los adolescentes que pueden moverlos a entrar en este tipo de conductas de riesgo? Pues una muy importante es este deseo de aceptación, o sea, de integración. Se supone que hay unas expectativas que hemos dicho que es como que todo el entorno, ¿no? Yo estoy pendiente del entorno, el entorno está pendiente de mí, aunque no es verdad, porque cada uno va a lo suyo, pero bueno, tiene esta sensación. Yo tengo que dar la talla. Entonces, en función del entorno en el que se muevan, se eduquen, convivan, intentan seguir las pautas de ese ambiente, ¿no?
no ser el que llaman el friki, ¿no? Que nadie sabe muy bien qué es ser friki, pero nadie quiere ser friki, ¿no? El friki, el mierda, estas cosas, ¿no? Distinto, vamos a dejarlo. Vamos a decirlo así, no quieren serlo. El deseo de conocer la realidad. Es además un deseo potente y justo, ¿no? Quieren conocer, por tanto quieren experimentar, quieren probar para aprender. El deseo de ser felices les mueve porque son deseos verdaderos, pero lo que pasa es que a veces el cauce es inadecuado, pero los deseos son muy justos. Quieren ser felices y entonces, pues si bebo y cojo el puntillo, me lo paso súper bien, ¿no? O me atrevo a decir cosas que si no cojo el puntillo, pues resulta que no me atrevo a decir o a hacer. A veces el contradecir a sus padres te lo dicen porque justo me han dicho que no está bien, que es el deseo de ser diferente a los padres. Por eso en casa yo creo que no se puede educar a base de esto no, esto no, esto no y de prohibición, porque es que oponen resistencia. Es lo que yo decía, hay que hablar, pero hablar, es decir, esto no, ¿por qué? ¿Por qué? Luego, también es verdad que en nuestra sociedad en general suele ocurrir que hay cosas que van asociadas con un paso a la madurez. Un sencillo ejemplo, está un grupo de padres, por ejemplo, y tienen a su niño de 6 años. Bueno, pues ¿qué nos pedimos? Pues una caña, una cerveza, no sé qué, no sé cuántas, una Coca-Cola. Como el niño tenga ya cierta edad y diga al padre, pues una Coca-Cola, pues ya está el amigo de turno que dice, hombre, pero si ya es mayor, que se beba una cerveza, que se beba una caña. Y asociamos muchas veces el paso a la madurez pues con ciertas conductas, como por ejemplo el beber una cerveza, pero no deja de estar ahí. Nieves, no sé si quiere puntualizar. Sí, porque este paso a estos rituales de vida adulta que antes se asociaban a una cerveza, ahora se asocian a gestos sexuales. Antes era robar el pitillo a tu padre y te dabas una... No, por lo menos yo, que ya tengo unos años, vamos, le quitabas el pitillo, dabas una calada escondida y te habías hecho mayor, ¿eh? Pero vamos, ahora nadie se hace mayor dando la caladita, ¿no? Te dicen, ¿por qué si tienes novio? Porque llama novio, estás saliendo con un chico y llevas 3 meses con él, tienes que hacerlo. Y entonces le decía yo, una de 14, digo, vamos a ver, llevas 3 meses saliendo con un chico, ¿quién ha dicho que tienes que hacerlo? Y me contestó la ley de la calle. Wow. Que no está escrita en ninguna parte, pero es lo que dices, ¿no? Es como que lo que se parece que se respira, ¿no? Y claro, tú te sitúas en jóvenes que están como, primero, sin saber todavía quién son, buscándolo, y luego, ¿cómo me tengo que situar yo delante de los demás, ¿no? Entonces se ha generado en torno a reducir la grandeza de su cuerpo al consumo de ciertos gestos que es que inicialmente ni desean, por eso beben, porque no es tan fácil, ¿eh? Es decir, si no se ha bebido, no es tan fácil. Entonces muchas veces el alcohol lo necesitan porque... Para entrar en relación con el otro. Es que si no, no son capaces, sobre todo los niños. Los niños varones les cuesta mucho entrar en relación con las chicas. Hablar, simplemente hablar, porque nunca han experimentado ese tipo de relación. Han experimentado una relación de niños, de juegos o de compartir cosas de niños. Pero ya una relación un poquito pues de adolescentes, con lo que conlleva, pues no lo han experimentado, entonces no saben cómo. ¿No te preguntan, Arturo, esto de qué se habla con las chicas? ¿De qué se puede hablar con las chicas? Pues sí, y sobre todo efectivamente lo tienen todo muy sexualizado, ¿vale? Es decir, cuando a lo mejor, pues fulanito se ha ido este fin de semana a conocer pues ha quedado con su novia, no sé cuánta, ya enseguida salta por ahí alguno, uy, ¿qué habréis hecho? Uy, no sé qué. O sea, de alguna manera se sexualiza todo está muy sexualizado. Bueno, si os parece hacemos una pequeña pausa y luego retomamos el tema y hablamos de cómo trabajar con los sentimientos y los adolescentes, que de eso sabéis mucho los dos que estáis aquí hoy acompañándonos. Lo dicho, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bienvenidos una vez más, queridos amigos de Canal Diocesano y del programa En Familia, a este nuestro pequeño rincón de la lectura. Hoy les traemos una biografía, Yo soy Malala, escrita por la propia autora junto con la periodista Cristina Lamb, editado por Alianza Editorial. Malala ha sido recientemente, en el año 2014, Premio Nobel de la Paz, siendo con 17 años
la persona más joven en recibir un galardón en cualquiera de sus categorías. Malala es natural de Pakistán y tiene 2 hermanos. La situación en Pakistán es que el régimen talibán había prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Ella, con 13 años, ya escribía en un blog para la BBC, lo que tenía que hacer bajo un seudónimo, sobre la situación de su país. El 9 de octubre de 2012, desafortunadamente, fue víctima de un ataque terrorista que le causó graves heridas en la cara y en el cuello. Fue trasladada a un hospital del Reino Unido, donde vive en la actualidad junto con su familia y donde puede libremente, por fin, asistir a una escuela secundaria. Yo soy Malala es el excepcional relato de una familia que es desterrada por el terrorismo, que lucha por la educación de sus hijas. Es la historia de un padre, una figura excepcional, un auténtico héroe, que cree en su hija, que la alienta a educarse, que la alienta a escribir, a ir al colegio, a aprender matemáticas, química, historia, literatura, idiomas. El padre de Malala, orgulloso de su hija, la infunde ánimos, incluso sabiendo del peligro que corren, pues ella la hace creer en un futuro posible. Malala, con apenas 10 años, cuenta en el libro que ella ya leía bastante, incluso que miraba con nostalgia la libertad de algunas heroínas suyas. Por ejemplo, cita a Ana Karenina. El libro es, a fin de cuentas, una llamada a creer que una persona puede cambiar el mundo. Hay muchas citas que nos han resultado muy interesantes, pero por elegir algunas y poder recomendárselas, tenemos las siguientes. Dice Malala: no obstante, mi padre no perdía la esperanza y creía que un día acabaría esta destrucción. Lo que realmente le deprimía era el saqueo de las escuelas destruidas por parte de la población local, que robaba el mobiliario, los libros, los ordenadores. Mi padre lloraba cuando se enteraba de estas cosas. Dice Malala: yo no hablo por mí, sino por aquellos cuya voz no puede ser oída. Aquellos que han luchado por sus derechos, su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratados con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a ser educados. Y una frase en la que merece la pena detenerse y que no tiene desperdicio. La paz en cada hogar, en cada calle, en cada aldea, en cada país. Ese, dice Malala, es mi sueño. Educación para cada niño y para cada niña del mundo. Es mi derecho poder sentarme en una silla y leer mis libros con mis amigas del colegio. Finalmente, indicarles que creemos muy apropiado este libro para jóvenes, para adultos, especialmente profesores, padres, insistimos en la relevancia de la figura del padre de Malala, y para todos aquellos que creamos que es capaz de irradiar amor y una entrega desinteresada hacia los demás. Finalmente, queríamos hacerles partícipes de una pequeña reflexión. Esta dice: un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues seguimos aquí en Familia hoy para hablar del tema de la adolescencia y la sexualidad, y para ello hemos invitado a Nieves González Rico y también a Ernesto García Vaquero, que están con nosotros. Tienen ambos experiencia en este tema, en trabajo con adolescentes. Y he hablado yo antes que ahora nos metemos de lleno en el terreno, no sé si decir farragoso, porque Difícil. Si por algo se caracterizan, yo creo, los adolescentes, esto es una opinión totalmente personal, es porque son sentimientos 100%. Y no es que yo diga que los sentimientos son malos, ojo, pero cuando se saben controlar y se saben, ¿no?, dirigir, y que no sean ellos los que dictan y guían nuestras decisiones. ¿Cómo se trabajan los sentimientos? Con los adolescentes, claro.
Nieves. Bueno, vuelvo a decir que hay que acompañar sus ritmos de maduración, porque es que incluso a nivel neurobiológico, o sea, el cerebro de un joven de 14 años no es el de un joven de 24 años ni el de un hombre de 34 años. Y esto influye en la manera en que se está en el mundo y la capacidad de ordenar los impulsos de cara a un fin que la inteligencia reconoce y que la libertad obra. O sea, que es que uno vive lo que puede y le corresponde también en esa edad conforme a su maduración. Es como si tú quieres que un bebé controle esfínteres, pues tiene que haber una maduración de los esfínteres hasta que lo logra, ¿no? Pues lo mismo los impulsos de un adolescente, tiene que haber una madurez cerebral incluso para que sean capaces de la fuerza del sentimiento irla integrando, ¿no? Porque se produce una maduración. Por tanto, entenderlo. O sea, yo creo que lo primero cuando uno mira a un adolescente es que le nazca la ternura de comprender lo que este niño o esta niña están viviendo. Los cambios hormonales que están experimentando les influyen emocionalmente. Un chico adolescente tiene los cambios de la adolescencia, pero una niña adolescente suma a las transformaciones de la adolescencia las modificaciones del ciclo menstrual. Por tanto, cuando está ovulando, sobre todo cuando le va a bajar la regla, todavía tiene más cambios de humor que cuando era una niña no vivía. Y que tiene también que aprender a reconocer y a integrar, ¿no? Entonces, ¿qué hace un adolescente? Pues viaja entre las 4 familias de sentimientos con mucha facilidad. Se levanta desanimado, le dices una palabra bonita y se come el mundo, le mandas presentar un trabajo y se muere de miedo, y le hace una faena a un amigo y se lo tiraría a la yugular, o sea, se enfada. Con mucha facilidad viaja. Cuando vamos creciendo, nos acostumbramos a que predomine el sentimiento que nos predomina en la infancia y en la adolescencia. Por eso es muy importante cuidarles. Porque si un adolescente crece en un ambiente estable, feliz, vamos a decir, ¿no?, donde hay un predominio del buen humor, una positividad en la vida, es más fácil que eso le predomine en la vida adulta. Si un adolescente crece en un ambiente familiar hostil, donde experimenta el miedo, porque a lo mejor hay violencia, porque hay agresión, ese sentimiento se le ancla y le predomina en la vida adulta. Es decir, que es como importante cuidar a nuestros niños y cuidar a nuestros adolescentes, porque viven por ósmosis. Y entonces yo creo que lo primero es como que sepan dar nombre a lo que están viviendo. Estás nervioso, estás preocupado, estás enfadado, estás animado. Porque ellos no nombrar las cosas. Nombrarlas. Yo digo, es como un bote que metes el sentimiento y le pones una etiqueta. Y entonces sabemos de qué estamos hablando, porque a veces los padres dicen, es que no me quiere contar lo que le pasa. Yo digo, no, es que no te lo puede contar, que no lo puede meter y identificar. Y entonces la primera ayuda es ser capaces en casa, en este diálogo sencillo, hijo, tengo la impresión de que estás preocupado. No sé si te pasa algo, pero yo creo que te veo triste. Y darles permiso para poder estar preocupados, poder estar tristes, poder estar enfadados y no pretender que estén siempre contentos. Dejarles hablar, dejarles expresarse, que verbalicen lo que dice Nieves. Fíjate, el otro día, precisamente, es relativamente reciente, pues estaba yo haciendo un examen y había una alumna que estaba como bloqueada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya me acerqué a ella, ¿qué te pasa? Pues es que esto yo no lo sé, esto no me acuerdo. Bueno, total, que al final me reconoció que estaba muy agobiada, el día de antes no estudió y tal. El solo hecho de decirle, mira, no te preocupes, se te han juntado muchos exámenes, has visto que esto no podías asumirlo, te has puesto muy nerviosa, te has puesto muy atacada, pero tranquila, porque esto es normal, o sea, el decir esto es normal, te entiendo, el decir te entiendo, entra paz. No te preocupes, que luego vamos a hacer otro examen y lo podrás recuperar. Pero la palabra te entiendo yo creo que es fundamental. Luego, por otro lado, porque es verdad que ellos, aparte de los altibajos, agrandan cualquier cosa. Es decir, desde no me han comprado un móvil y vaya asco de vida, porque no me han comprado el móvil que quiero, pero además así te lo expresan, y de hecho así me ocurrió una vez, ¿no? Una alumna que la veía yo triste y pesadumbrosa, bueno, pues ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues qué asco de vida, qué mal de vida, pues ¿qué pasa? Pues que no me han comprado el móvil que quería. Y bueno, era como lo peor del mundo. Yo creo que de esto que voy a decir ahora, Nieves sí que sabe mucho más, porque yo en concreto lo he aprendido de Nieves. Y es pues el triángulo de la persona, ¿no? Yo creo que eso es importante también, que ellos entiendan, a lo mejor ella lo va a decir perfectamente mejor que yo,
que la persona no solo es sentimientos, que no solo es la dimensión biológica y física, que tenemos más, que somos parte psicológica y que somos parte también espiritual, donde reside la voluntad, donde reside la libertad, que por lo tanto no todo en la vida está basado en la afectividad y los sentimientos, y en eso vamos a basar todas nuestras actuaciones. Nieves. Sí, pero es verdad que para integrar esos sentimientos lo primero es reconocerles. Entonces ahí a veces nos cuesta incluso con nosotros mismos, ¿sabes? Porque hay sentimientos como que están socialmente, como, ¿no? Pues que oye, que estemos bien, a todos nos encanta que nos vean estupendos. Qué bien te veo, tal, bueno, fenomenal, ¿no? Todavía qué triste, vaya, ¿eh? Pero toda la esfera del miedo, por ejemplo, y mira que ellos viven inseguridades y temores, o sea, eso es como lo que nos muestra más vulnerables. Entonces el poder hablar, ¿no? El poder mostrarnos también vulnerables frente a ellos, nosotros, quiero decir, que no perdemos la autoridad. Para un adolescente, el poder compartir también la propia vulnerabilidad, el pedirles perdón cuando les tratamos injustamente, porque a veces también están tristes tal porque las cosas no han sido correctas y tienen un sentido de la justicia, porque esto es una injusticia, pues a lo mejor es verdad. Y no te he respondido adecuadamente, o me he equivocado al ponerte esta nota, o no he tenido en cuenta tu circunstancia, perdona. Necesitan escuchar estas cosas, porque si el otro acepta su vulnerabilidad, a ellos les es más fácil decir, pues yo también soy limitada, anda, mira, este también es, o sea, ¿no? El percibir la limitación de los demás. Eso lo hace su profesor o bueno, ya es lo más. Es lo más. Es lo más. Hay quien teme hacerlo porque parece que va a perder su Su respeto autoridad, y se lo gana. y no, ¿no? porque efectivamente, la autoridad Sí. te la ganas y esa es una manera. Estoy de acuerdo con Nieves en eso. Bueno, en este punto también tenemos que hablar de los deseos. ¿Qué es lo que desean los adolescentes? Y cuando hablamos de deseos, y en esto insistía mucho Nieves en la preparación del programa, pueden ser deseos positivos. De hecho, la mayoría de los deseos de los adolescentes son en positivo. Así que, ¿qué es lo que desean los adolescentes? ¿Qué desean? Pues es que un adolescente, como ser humano, ¿qué desea? Pues desea ser querido, fundamentalmente. Desea ser querido. Eso se concreta en desea ser reconocido, ser mirado. Por eso, si te fijas en ellos, intentan llamar mucho la atención. Algunos dices, madre mía, para llegar al instituto, ¿a qué hora se habrá levantado este? Porque cada pelo llega en su sitio, vamos, que eso no se peina solo, ¿eh? Pues este se ha llevado un buen rato, o ellas, ¿no? Pero detrás de estas conductas, los escotes, las transparencias, ¿no? Está el deseo de ser mirados. Desean ser mirados. Que te fijes en ellos, seducir. El que no solo te fijes, sino que te fijes en positivo, fíjate, ¿no? Qué guapo llega. Y qué importante es que se lo digas. Menudo flequillo traes hoy, ¿no? Porque llevo una hora el chico peinándose el flequillo, la coleta. Desean ternura. Ellos están preparados para la pelea. De hecho, si te enfrentas a los adolescentes, tienen herramientas, ¿eh? Tienen ganas de pelear, te dicen así, yo tengo ganas de pelear. Pero son muy vulnerables a la ternura. La necesitan, pero no se atreven a pedirla, porque no son niños. Entonces, te lo dicen siempre, ¿no? Echan de menos a veces mimos que les daban en casa, que si se los intentas dar no te dejan, pero les anhelan, tienen nostalgia. Entonces, yo creo que hay que acercarse de forma distinta, porque no les puedes abrazar como a un niño, pero necesitan ver que les importas y que eres tierno con ellos, ¿no? La manera de hablarles, por ejemplo, de recogerles en positivo, que decías de reforzarles. Me he dado cuenta de lo que has hecho por tu hermano, estoy orgulloso de ti. Eso es una forma de ternura como para un adolescente. Tienen deseo sexual, entonces hay que hablar del deseo sexual. Esto que te preguntan, ¿qué tiene de malo quedarse con el calentón? Que es la pregunta que hacen muchas veces. Vamos a ver, hay que hablar en frío lo que queremos vivir, porque luego en caliente estamos en caliente. Y hay una cosa que se llama deseo sexual, señal de que estás bien hecho y todo funciona. Estás bien hecha y todo te funciona correctamente. Si no tuvieran deseo, nos tendríamos que preocupar. ¿Por qué tengo erecciones por la mañana? Porque tus hormonas funcionan perfectamente. Y porque el cuerpo te recuerda que estás hecho para amar. Y ya está. El cuerpo es el recordatorio. Mira, cuando empieces el día, recuérdate el valor tan grande que tienes. Tu cuerpo te lo está recordando. No solo puedes amar con el corazón, puedes amar con tu cuerpo. Y hay un recordatorio, ¿sabes? Entonces, agradecen muchísimo hablar explícitamente de las cosas, que no te dé pudor, porque ellos tienen una vergüenza que te mueres. Entonces, tienen deseo de encontrar adultos con los que poder lanzar sus preguntas. Y sobre todo hacerles ver que efectivamente que es normal, porque como decíais la semana pasada, en la primera etapa, la de la atracción,
pues el cuerpo responde mucho, la sudoración, el ponerse colorados, la erección o la lubricación vaginal. Nosotros cuando impartimos los talleres Yuenti así lo decimos, y, se quedan así como alucinados porque dicen, pero ¿con qué claridad nos habla? Pues bueno, porque es una cosa sencilla. Yo creo que también necesitan ser escuchados, ser escuchados. Necesitan normas, no lo olvidemos que necesitan normas, necesitan pues que se les diga esto no, y límites, o esto sí, y esto no, por esto, por lo otro. Yo como jefe de estudios, pues he tenido que expulsar a muchos alumnos, bueno, a ver, a muchos, he tenido que expulsar a alumnos, y muy pocos, no sé, creo que me guardan rencor, porque se lo expliqué el porqué y en qué me estaba basando, y lo entendían, ¿vale? Por eso los profesores más queridos, o los padres más queridos, no son los más guays, los que se acercan de una manera más colega con ellos, no, son los que realmente les hablan con sinceridad, les ponen normas cuando hay que ponerles normas y les dicen las cosas como son, porque también lo necesitan, ¿eh? Y en la sexualidad, pues también. En la sexualidad también, ese es el problema, ¿no? Que nuestros adolescentes, pues la sociedad no les pone normas, no les pone límites, no les explica el por qué sí o el por qué no, e incluso hasta desde muchos, los padres a veces por desconocimiento, pero en general aquellos que compartimos una vivencia de la sexualidad mucho más humana, pues a veces no hemos sabido dar respuesta. Y entonces, pues si nadie les ha explicado el por qué, es que buscan mucho el por qué. El por qué. Por eso una norma básica para los padres es, si tu hijo adolescente te quiere pedir permiso para algo, te lo tiene que pedir cuando tengas tiempo de hablar con él. Si te lo pide cuando no tienes tiempo de hablar con él, dile, te voy a decir siempre que no. Porque lo que hacen es justo cuando estás saliendo por la puerta, justo cuando estás saliendo por la puerta, justo cuando estás liado con 1000 cosas, que no tienes posibilidad de hablar, ¿te importaría que? Entonces te dices, no te doy permiso. Si quieres permiso, vamos a hablar. Esto que atrevernos a entrar en relación con él, escuchar sus razones de por qué quieren el permiso, para que poder dar tú las tuyas, buscar juntos el sentido de las cosas, autorizarles en lo que tiene sentido, o sea, que ellos tengan experiencia y que tú les autorizas y les apoyas, para que así cuando les limitas y les prohíbas, lo acepten. ¿No? Me dices, ¿no te das cuenta que en esto y en esto y en esto te he apoyado, hijo? O sea, si en esto te digo que no, será por algo, ¿no? Entonces tienen que tener experiencia de lo que es hablar, de lo que es que te apoyen, de lo que es que te autoricen, para entender que si no tiene sentido, la patronal soy yo y aquí esto no se negocia, vamos. Bueno, sacando el tema de la sexualidad al que se refería antes Ernesto, ¿cómo hablamos de sexualidad a los adolescentes? Ernesto arquea las cejas como diciendo, uff, el tema, no sé si tabú o clave o complicado al menos. Pues hay que hablarles desde ellos mismos. Como tú cuentas con esa experiencia, tú sabes lo que ocurre, tú sabes cómo es la sociedad. Porque es verdad que no nos movemos en sus ambientes, pero a algunos no hace mucho nos movíamos en esos ambientes. Y entonces sabemos lo que están sintiendo y sabemos qué es lo que les está pasando, y entonces hablarles desde ellos mismos. Nieves. La forma yo que veo que más agradecen es con sus preguntas. O sea, hay que darles espacios donde puedan formular sus preguntas, a ser posible de forma anónima. Si somos los padres, no, porque es otra clave distinta, no es lo mismo. Que eso también es importante, porque dices, los padres son los primeros educadores, pero es verdad que en la adolescencia, o sea, los padres, la inteligencia es escoger otros adultos que te ayuden en la tarea educativa, porque es así, o sea, porque el adolescente necesita una sana distancia con sus padres. Entonces no es que no tenga confianza, pero es que hay cosas que es verdad que va a hablar mucho más libremente con otros adultos en los que los padres pueden confiar y apoyarse. Entonces, cuando les dejas formular sus preguntas, son increíbles, porque dices, realmente son preguntas, primero, que la inmensa mayoría de los padres son afectivas, o sea, porque de sexo, de fontanería, saben bastante, pero las preguntas son afectivas. Tengo que ser yo mismo para que me acepten, cómo puedo entender al otro. Por ejemplo, tengo que, si algo no me parece adecuado, no lo quiero vivir, hacerlo por el miedo a que me dejen, las preguntas de la presión del entorno, ¿no?
el sexo es la mejor manera de manifestar a una persona que le quieres, es necesaria la relación sexual para que una relación funcione, preguntas sobre el sexo seguro, sobre las ITS, tienen muchísimas. Tienen muchísimas porque hay bombardeo de información, pero no hay un diálogo profundo de verdad sobre el sentido de las cosas. Y ellos quieren ser felices, es que quieren el sex amigo. A ver, ¿no has oído hablar del sex amigo? ¿El sex amigo? Es que se llama de otra manera, menos fina. Se llama de otra manera. ¿No? Sí, sí. Tener contacto físico, por y- lo menos y- con un amigo, ¿no? Por lo menos Sí. nos conocemos y entonces te preguntan, pero ¿qué tiene de malo tener un sex amigo? Si ves a un amigo, ¿eso qué sería? ¿Esa relación qué sería? O sea, reciben pues esto, escuchan y entonces, claro, ¿con quién han hablado qué es la amistad? ¿Qué es la relación Otro sexual? de los puntos Otro que teníamos punto, para tocar sí. y que antes apuntaba Ernesto como clave. No podemos hablar de la adolescencia, de la sexualidad, sin hablar de la amistad. De la amistad. Es un momento donde ellos van a romper sus lazos familiares, romper entre comillas, diríamos modificar los lazos familiares con sus padres, con sus hermanos, y se van a abrir al mundo, se van a abrir a su alrededor. Y su alrededor más inmediato es los compañeros de clase y sus amigos, si son fuera de ahí. Es ahí el punto fundamental donde tienen que fundamentar valores positivos en lo que es una relación con unas personas. Empatía, escucha activa, comprensión, perdón. Y si esos son capaces de experimentarlo dentro del grupo de amigos, no intentar guardar rencor, intentar escuchar, luego cuando estén en una relación más seria van a poder sacarlo a la luz. Por lo tanto, el grupo de amigos es fundamental cuidarlo. Y para los padres, pues es importantísimo que sepan con quién se relacionan sus amigos, sus hijos, mejor dicho. Obviamente, es que es necesario saberlo. Y si algo se ve que cojea, pues hay que manifestárselo. Yo a veces pues no sé, a lo mejor si es defecto profesional, puede ser, a veces lo pienso, pues no solo conozco a muchísimos, o sea, a veces me dicen, pero es que conoces el nombre de todos, digo, pues el nombre posiblemente los conozca de todos, hasta las que os quedan, las asignaturas que os quedan, también muchas veces conozco de muchos de vosotros, pero también me fijo mucho en con quién se relacionan, porque es algo que cuando hay algún problema, los padres enseguida dan con el dardo, cuidado, que a lo mejor es tu hijo o es tu hija los que realmente tampoco... Son el problema. Efectivamente. Son ellos. Pero muchas veces, y entonces tú empiezas a ver con quién se relacionan, porque se ve muy fácilmente allí en los recreos, por ejemplo, y entonces, pues a veces tienes que hablar claramente con los padres y decirle, vamos a ver, allí con quién se relaciona. Pues se relaciona con fulanito, menganito, y no tiene otro grupo de amigos, no, si es que con ellos, bien, pero bueno, que sepáis que bueno, que tal, que cual, es fundamental. Nieves. Sí, de ahí yo siempre... Esto hay que cuidarlo en la infancia. Hay que cuidarlo en la infancia por eso, porque es que si no se les entregan ambientes en los que poder crecer siendo valorados en lo que son, donde ellos aprenden verdaderamente a respetar a los demás, en la adolescencia no le decimos, mira hijo, cambia de ambiente, tal, es que no es tan fácil. Entonces el cuidar hay que buscarlo, hay que moverse, es un trabajo para los padres, ¿no? Pero, por ejemplo, esto, la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia. Es una familia donde te enseñan una manera de mirarte y de mirar a los demás, ¿no? Donde alguien te mira, te restó el perdón, te mira hasta el punto de que sabe que eres más grande que tus aciertos y tus errores, da la vida por ti. Entonces, el que se les vaya facilitando entornos que aprendan esta mirada sobre sí mismos es esencial. Y bueno, es verdad que no siempre las cosas van bien, que a veces los chicos se tuercen, ¿no? Que hacen sufrir muchísimo. Pero a mí me da mucha pena cuando los padres dicen es que está todo perdido, ¿no? Porque, a ver, dices, es que son niños, o sea, es que no hay nada perdido en la vida, o sea, es que si tú te mantienes firme luchando por tu hijo, haciéndole ver aquello que es esencial, o sea, el motor de la vida, los hijos, como el hijo pródigo, muchas veces se dan la torta y vuelven, ¿no? Y tú dices, mira, mejor que no se la dé ella, pero mejor que tenga un hogar para volver, o sea, que en la medida de lo posible prevenir. Y cuando hay equivocaciones, abrazarles, corregirles y vuelta a empezar. O sea, cada día podemos volver a comenzar. Esto también un adolescente necesita escucharlo. Que cada día puede levantarse por la mañana y volver a comenzar, que es más grande que sus aciertos y que sus errores.
Totalmente. No, totalmente, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ella está diciendo. Tienen que ver que hay una nueva oportunidad y que los padres están detrás. La perseverancia de los padres, aunque ellos no lo expliciten, ellos saben que está ahí. Y de hecho, muchas veces los conmueves, pero lo haces aposta, cuando les tocas el padre o la madre diciéndoles, mira lo que ha hecho, mira que es capaz de venir aposta desde otro pueblo para venir a hablar conmigo. Mira que el otro día se quedó preocupada por esto y por lo otro. Eso, quieran o no, les conmueve, aunque no lo expliciten, porque no pueden bajarse. No nos dé esa sensación, ¿verdad? Sí. Y vayan con una chapa. Pero... Es un lado de la vida. Ser hijo es un lado y ser padre es otro lado. Cuando estos adolescentes sean padres, conocerán el otro lado. El otro lado, ¿no? Bueno, ¿y cómo ayudamos? Los dos trabajáis en esto de la educación afectivo-sexual, trabajáis con adolescentes, ¿no? En primer lugar, un mensaje a los padres de cómo abordar esta cuestión, ¿no? Antes decíais que quizás es más fácil que no sean los padres, ¿no?, los que en la adolescencia traten de abordar este tema, ¿no?, sino pues a lo mejor otros. Y luego, en segundo lugar, pues a los educadores, a las personas que, por ejemplo, forman parte del proyecto Yo en Ti, forman parte de la Fundación Desarrollo y Persona, y que trabajan pues un mensaje de aliento, ¿no?, porque todo es como muy positivo y a mí me gustaría que quedase ese gusto al final cuando acabemos el programa. Así que de cara a los padres y de cara a los que desarrolláis esa labor, ¿qué les diríais? Mira, yo agradezco tu pregunta porque los padres siguen siendo en la adolescencia los primeros educadores. Es verdad que precisan de la ayuda de los otros, ¿no? Pero es verdad que los hijos les escuchan aunque no lo parezca. Porque no les van a dar la palmadita, gracias papá por el sabio consejo, no lo van a hacer, pero están escuchando esto de ya te acordarás lo que te dice tu madre, que nos decían las madres, y nos acordamos, siempre hay momentos. O sea, yo alentarles en la tarea, los hijos parece a veces por la vergüenza que sienten al oír a sus padres hablar del sexo, de la sexualidad, sienten pudor, entonces reaccionan como evasivamente, pero tienen una capacidad de escucharles increíble. Entonces, no escurrirse, porque los que tenemos que vencer el pudor somos nosotros. Me contaba un padre que estaba hablando con su hijo y entonces el hijo tenía un cojín en las manos. De medida que el padre hablaba, el hijo iba subiendo el cojín. Entonces llegaba un momento que el hijo estaba a un lado del cojín y el padre estaba al otro lado y decía, esto es surrealista, o sea, ¿no? Pero dices, desde el otro lado del cojín, el chico, o sea, es una expresión física de una vergüenza que te mueres, ¿no? Pero el chico está escuchando a su padre. A veces los padres dicen también, es que yo no tengo palabras bonitas, es que yo no me he formado, tal, ¿no? No me siento capaz. Ya, pero algo que tienen los padres es que los hijos saben que les importa. Entonces, quizá técnicamente tienen menos conocimientos, pero tienen a su favor esa certeza última, que les da una autoridad que nadie tiene, Entonces, por tanto, alentarles, nunca cae en vacío una palabra. Y luego yo diría a los profesores, a los sacerdotes, a los catequistas, a los que confiamos los hijos, porque ahora al instituto los padres te confían como jefe de estudios sus hijos un montón de años, un montón de horas, ¿no? Suceden tantas cosas en un colegio, en un instituto, ¿no? Es otro ámbito distinto. Que dices, pasan muchas horas. Muchas horas. Se relacionan con mucha gente. Y yo veo, nosotros que vamos de fuera a los centros, que cuando está el profesor, su profesor en clase, y le dices, bueno, a ver qué opina de esto el profesor. Toda la clase se gira, o sea, le confiere una autoridad en ese momento, que dices, lo que en este momento diga el profesor es muy importante. Entonces también esta formación necesaria, ¿no?, en estos ámbitos, para no desaprovechar tantas ocasiones que los chicos te regalan de acompañarles, ¿no? Porque ellos no son explícitos, pero lo hacen de forma implícita. Totalmente. Yo creo que un poquito lo hemos dicho ya. Escucharles, ayudarles a verbalizar, mucho positivismo, mucha confianza, y yo acierto totalmente con Nieves, no escurrir preguntas. Y si algo no se sabe, pues con toda la humanidad del mundo, pues no lo sé, Y si hay que pedir ayuda, pues pedir ayuda. Desde muchos ámbitos se ofrece ayuda en este tema, como en muchos otros, pues hay que pedirlo. Pero de verdad, estar ahí y mucha
O sea, que ellos se vean de verdad que son importantes para ese adulto que les está hablando. Ujú. Bueno, yo me voy a quedar con una parte en la que decía Nieves, y ya con esto terminamos, que hay que tratarles con ternura. Yo creo que carecemos de esa visión tierna hacia el adolescente, hacia los niños quizás es más fácil que nos salga. El Papa Francisco últimamente ha hablado de la revolución de la ternura, ¿no? Lo dejo ahí. Nieves González Rico, muchísimas gracias, un placer que haya vuelto a nuestro programa. Ernesto García Vaquero, igualmente, gracias. A ti por Y a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.